Muy bien, y esta noche en Zona Cero lo arrancamos con una invitada, ¿sí? Una precandidata empresaria ella. Estuvo el sábado en nuestra ciudad, el plan original era recorrer, pero realmente tiene un inconveniente que no le permitió hacerlo, no solo en nuestra ciudad, sino en otros distritos también. Y es muy difícil, imagino, ¿no? Carolina Castro, un gusto tenerte esta noche acá en Zona Cero. ¿Es difícil hacer campaña con una rodilla rota? La verdad que sí, pero se rompió el viernes a la tarde y bueno, lamentablemente no pude hacer la recorrida que tenía prevista el 9 de julio. Había una actividad organizada en el Parque Industrial. La verdad que estoy muy apenada, así que nada, voy a volver igual, obviamente, que voy a volver y voy a poder caminar. Ahora estoy con muletas momentáneamente, pero bueno, igualmente pudimos estar y cumplir al menos con la presencia por un rato en la ciudad. Muy bien, le contamos a la audiencia, vos sos una reconocida empresaria, una empresa familiar de autopartes, la empresa de autopartes Guidi. Eh, ha sido parte de la Unión Industrial o lo seguís siendo de alguna manera, entre muchas otras cosas, y además sos politóloga y, digamos, son actividades que imagino que te llevan bastante de tu día a día normal. Y la pregunta es, ¿por qué teniendo esa agenda ya muy nutrida, decidiste agregar una actividad también no menos demandante como es la política? Creo que cada uno en la sociedad intenta aportar lo mejor que puede aportar. Obviamente, como empresaria, yo siento que hago mi aporte porque al fin y al cabo damos empleo a casi 500 personas, bueno, un poco más de 500 personas en 2 plantas en la provincia de Buenos Aires y hago también mi aporte como empresaria dentro de la Unión Industrial Argentina como prosecretaria. Pero la verdad que me pasó en el último tiempo que me dio ganas de hacer un aporte mayor, de poner mi granito de arena, llevando, si la gente nos acompaña, al Congreso la visión de una persona que trabaja todos los días en una industria, que sabe lo que es pagar un sueldo, que sabe cuál es la carga impositiva que tenemos, que conoce de alguna manera los desafíos, pero también las oportunidades del mundo productivo. Y Florencio Randazzo me ofreció justamente eso, a sabiendas de que mi mayor aporte iba a ser llevar al Congreso lo que yo conozco de primera mano. Y esto es algo que no solamente está presente en la lista con mi persona, sino que nuestras listas, y lo van a ver en los distintos distritos y también a nivel provincial, tiene docentes, tiene referentes del deporte, tiene otros empresarios pyme, comerciantes, gastronómicos. Realmente en nuestra lista Vamos con Vos refleja de alguna manera las fuerzas vivas de la sociedad y ese es el aporte que yo quiero hacer. Me parece que vivimos desde hace ya un tiempo bastante desencantados todos con la política, ¿no? Me parece que como ciudadanía nos pasa que miramos a la dirigencia política y la interpelamos para decirle, pero ¿qué es lo que está pasando que no logran sacar el país adelante? ¿Por qué hace 10 años gobiernan dos polos políticos en distintos momentos y con gestiones que son distintas, obviamente, pero que ninguno de los dos ha logrado llevar a la Argentina a una situación, a un sendero de crecimiento, desarrollo? Creo que hay de alguna manera un desencanto y yo no me quiero quedar en el lugar de aquellos que capaz se quejan de que las cosas no funcionan. Quiero intentar hacer mi aporte intentando hacer que algo funcione, intentando que la legislación en el Congreso sea mejor, que tenga la mirada pyme. Eso es un poco a lo que voy, ¿no? Y por qué me entusiasmó la propuesta de Florencio. Y esta sería tu segunda incursión en política, en este caso en otra labor más legislativa, como bien recién comentabas, pero vos tuviste un paso también por un gobierno entre 2015 y 2017, subsecretaria PYME del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué aquella vez, o qué te dejó aquella experiencia y por qué ahora elegiste hacerlo desde este lugar? Bueno, son dos momentos muy distintos y dos participaciones también muy distintas. En aquel momento, en el 2016 y hasta mediados del 2017, yo fui durante 18 meses subsecretaria PYME en la gestión de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, Uh-huh. junto con otras personas de la Unión Industrial Argentina que en ese momento pasamos a ocupar de alguna manera lo que yo llamo un cuadro técnico adentro del Ministerio de Producción. En mi caso fui a aportar esta misma mirada PYME, la misma mirada que Florencio Randazzo me pide ahora desde el Congreso,
la fui a aportar desde una subsecretaría. Hicimos con el equipo una ley que se llama la ley PYME, se la conoce así, que de hecho está vigente y hay un montón de pymes que hoy usan el IVA 90 días o que tienen un certificado PYME o dejaron de pagar algunos impuestos a partir de esa legislación que fue votada por unanimidad y sobre la cual tengo obviamente un pequeño orgullo porque se hizo desde mi equipo. Pero para mediados del 2017 a mí me quedaba claro que como subsecretaria PYME iba a ser muy poco lo que yo podía hacer desde ese lugar de gestión a favor del fomento PYME. ¿Por qué? Porque la macroeconomía estaba alineada para otra cosa y de hecho no me equivoqué porque cerraron 30.000 empresas y se perdieron más de 200.000 empleos entre el 2018 y el 2019. Y ahí fue cuando yo decidí hacerme un lado de la gestión. Quiero aclarar que no tenía una participación de militancia, yo nunca milité en un partido político, con lo cual esta es mi primera incursión realmente más partidaria y en una elección que es legislativa, ¿no? Que tiene que ver con que la gente nos elija para poder ir al Congreso. O sea que son dos momentos bien distintos. Y en esto que vos decís, que va a ser tu primer, que nunca militaste, pero lo que hizo Florencio Randazzo de ir a proponértelo, ¿fue el primero o hubo otros intentos anteriores? No, la verdad que no hubieron otros intentos anteriores así digamos, bien claros y bien concretos. Yo siento que milito de alguna manera, no partidariamente, pero sí en el desarrollismo. Yo estoy formada en el desarrollismo. Yo creo que la Argentina tiene un montón de atributos sobre los cuales montar un proyecto de desarrollo y todos ellos tienen que ver con nuestra capacidad de producir, desde la tierra fértil, que es capaz de producir alimentos y toneladas de proteínas para el mundo, hasta un sector como el software o el desarrollo satelital. Yo creo que la Argentina tiene una potencia en todo su entramado productivo que lamentablemente a lo largo del tiempo las políticas públicas no han sabido darle la sustentabilidad y el recorrido que necesitan las actividades privadas para poder desarrollarse cabalmente. Tenemos políticas muy pendulares, un día se puede exportar, otro día no se puede exportar, un día podemos importar cosas para producir, después no las podemos importar para producir. Tenemos una inflación que a lo largo de los años nadie logra controlar y sabemos que ningún país crece cuando tiene más de 20 puntos de inflación y esta es la situación de Argentina. Entonces, yo no milito partidariamente, pero siento que milito estas cosas que hoy me pide Florencio Randazzo que lleve en esta campaña, que lidere con mi voz, con lo cual me siento de alguna manera como acompañada en esa idea de militar desde lo que yo conozco, ¿no? ¿Qué te dicen tus pares en estas recorridas que estás realizando, ¿sí?, a lo largo de la provincia de Buenos Aires? Recordamos a la audiencia que vas en segundo lugar por el espacio que lidera Florencio Randazzo, precandidata a diputada nacional. ¿Qué te dicen tus pares, aquellos empresarios que vos, recorriendo cada distrito, te encontrás? Mira, los que me conocen y los que no me conocen, porque tengo la suerte de poder sentarme a charlar con distintas pymes de distintos sectores de actividad, desde un tambero hasta un productor agropecuario, hasta un comerciante, hasta un gastronómico, sectores que no tienen nada que ver con el mío. Y creo que todos valoran la idea de que el Congreso Nacional empiece a tener participación de las personas que hacemos la economía real de la Argentina todos los días. Y te diría, no solamente los dueños de estos pequeños emprendimientos o estas empresas medianas, sino también sus trabajadores. Me parece que hay una necesidad de que la política se llene de personas, no solamente yo, otras personas, y enhorabuena que se sumen de distintos espacios, gente que básicamente no trabaja en el Estado y vive del Estado hace muchos años, sino que por el contrario desarrolló una actividad privada y puede dar esa mirada, ¿no? Esa mirada distinta. Yo creo que puedo aportar desde ahí a sabiendas de que lo que yo vaya a aportar no es ni la verdad, ni la única verdad, ni toda la verdad, sino simplemente mi mirada, pero creo que esa mirada es muy valiosa y definitivamente las pymes del país yo creo que la van a apreciar muchísimo, ¿no? Bueno, vos mencionabas las pymes, pero yo le sumaría también las empresas, quizás un poquito más grande que la categoría de pyme, pero las pymes, puntualmente, que se dice es el motor, ¿no?, del económico del día a día. Se escucha, y sobre todo en estas épocas de campaña, temas recurrentes, reclamos que son parte digamos, del escenario productivo. ¿De qué hablo? Los altos impuestos, lo que significa a la hora de tener empleados, lo pesado que es eso, sobre todo para una pyme, para una mini pyme.
bueno, imagino que hoy por hoy estábamos escuchando, se lo escuchó a Florencio Randazzo también, decir algunas cuestiones en relación a esto, pero realmente ¿se puede llevar un mensaje de decir, bueno, sí, la verdad, vamos a bajar contundentemente los impuestos para aquellos que están produciendo? ¿Se puede? No solamente se puede, se debe, y no Sí, solamente claro. con los impuestos. La Argentina se debe una discusión de fondo sobre un montón de problemas estructurales que pasan los gobiernos y nadie resuelve. Tenemos un problema con la educación porque invertimos un montón de plata, 6 puntos del Producto Bruto, en educar a nuestros chicos y la educación es de mala calidad, los chicos no tienen clase, por eso estamos proponiendo que sea declarado servicio esencial. Tenemos una cuestión con los planes sociales. Sabemos que tenemos que crear 9 millones de trabajos en el sector privado si queremos sacar a la gente de la pobreza, de la marginalidad, y sin embargo lo que han hecho los últimos gobiernos es incrementar la cantidad de planes sociales. Esas son cosas sobre las cuales hay que hablar y nosotros tenemos un plan, nosotros queremos transformar esos planes en trabajo y tenemos una idea de cómo hacerlo, que es básicamente que la plata que hoy destina el Estado para pagar ese plan social a esa persona que hoy no tiene un trabajo, que esa plata se incorpore como parte del sueldo del nuevo trabajador. La persona consigue un trabajo en una de estas pymes que en algún momento van a poder crecer y generar puestos de trabajo, y esa plata que el Estado ya está poniendo y de cualquier manera tenía que poner, pasa a integrar parte del sueldo de ese nuevo trabajador y le sacamos las contribuciones patronales, de forma tal de incentivar aún más la contratación de esa persona. Por un tiempo, después el Estado se retira y esa persona ya es un trabajador que no recibe un plan y el Estado no tiene que erogar ese plan. Y en términos de tributarios, está claro, creo que es necesaria una reforma tributaria en la Argentina. Los que están en la formalidad son cada vez menos porque no pueden tolerar la presión tributaria y mientras tanto la informalidad va creciendo y esa informalidad no genera recursos para el Estado, con lo cual tenemos un Estado cada vez más deficitario. Tenemos que ir en sentido contrario a esto, tenemos que empezar a generar incentivos a la formalización, incentivos a querer pagar impuestos. Y una parte de eso tiene que ser repensar la estructura tributaria. Y acá para una zona como 9 de Julio, donde hay una producción importante que pretende exportarse al mundo y demás, nosotros planteamos derechos de exportación, hay que reducirlos. Todo lo que se exporte de más, incrementado a lo que se exportó en años antes, en cantidad, litros, kilos, toneladas, lo que fuere, le reducimos los derechos de exportación. A la mitad si se trata de un bien primario, y eliminamos completamente el derecho si se trata de un bien manufacturado que tiene algún nivel de agregación de valor. Este tipo de propuestas son las que nosotros queremos llevar al Congreso Nacional a discutir. Bueno, imagino que empresarios, ¿sí? O gente que está vinculada a las empresas, dueños de algún emprendimiento, es escuchar, ¿sí? Lo que siempre anhelan. Imagino, esto pesa a la hora de decir, bueno, vamos a confiar en este mensaje que nos traes. ¿Eso lo sentís? ¿O crees que el mensaje todavía miran como con recelo? Es decir, esto ya nos lo contaron alguna vez. Yo entiendo que haya recelo, soy parte de la sociedad, soy parte de una ciudadanía desencantada. Yo lo único que puedo decir es, si ocupo una banca en el Congreso Nacional, yo tengo en claro qué es lo que voy a representar. Voy a representar a la producción y al trabajo, porque creo que eso es lo que necesita la Argentina. Y ojalá haya una ciudadanía que quiera acompañar una alternativa distinta a dos polos políticos que hoy hacen propuestas de cosas que podrían hacer, pero han sido gobierno y no las han hecho antes. Entonces, por lo menos yo tengo a mi favor, si se quiere, bueno, yo no he tenido la posibilidad de tomar estas decisiones antes. Florencio Randazzo ha estado alejado de la política en los últimos años y hoy queremos construir un proyecto de país distinto, tenemos la mira puesta también en el 2023, pero es necesario consolidar una propuesta alternativa en estas elecciones para que esa mirada distinta y alternativa sea posible en el 2023. Y yo creo que la Argentina la necesita un liderazgo político distinto, con agallas, con audacia para tomar decisiones. Florencio Randazzo demostró en su momento que ha tenido esas agallas, porque cuando tuvo que poner una cámara en un tren para monitorear lo que estaba haciendo el motorman y asegurar que no hubiera más accidentes, y tuvo que negociarlo con el sindicato, lo negoció con el sindicato y las cámaras aparecieron en los trenes. Yo creo que esas son las cosas que la ciudadanía tiene que mirar. ¿Qué es lo que dicen que hacen los políticos y qué hacen los políticos cuando tienen poder? Y no todos son lo mismo. Ojalá nos den una oportunidad, ojalá me permitan a mí llegar al Congreso Nacional y llevar la voz de los que creo que son una gran mayoría en la Argentina, que son los que producen y trabajan.
Leyendo algunas entrevistas y algunas notas sobre vos, preparando esta entrevista, tomé algo que me llamó la atención y me gustaría que lo expliques. No tiene que ver con la cuestión política, pero dice que fuiste Executive Sherpa of Business. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser Executive Sherpa? Suena raro, ¿no? Sí. Es un término, sí, es un término en inglés porque hace un tiempito tuve la oportunidad, tuve un trabajo básicamente por fuera de mi empresa. Yo tuve un periodo de tiempo fuera de la empresa haciendo otras cosas porque me parecía que también me ayudaba en mi propio emprendimiento como empresaria tener experiencias por fuera. Y fui una suerte de gerenta general, diríamos, Executive Sherpa es como gerenta general de un proyecto que fue un foro empresarial global, del cual participaron 1.700 empresarios de todo el mundo, no, porque eran 34 países los que participaban, pero básicamente me ocupé de eso. Y fue un foro empresarial que se reunía en distintos lugares del mundo para elevar recomendaciones de políticas públicas a los ministros y los líderes de los países del G20. Así que eso fue parte de mi trayectoria laboral durante 1 año y medio, un proyecto muy lindo que me permitió conectarme un poco con lo que es el mundo privado afuera de Argentina, ¿no? Digamos, globalmente. Así que fue eso. Bien, te hago las dos últimas y, por supuesto, agradeciendo tu generosidad para con nosotros. En esto que decís, estas experiencias empresariales internacionales, me gustaría tu visión real de cómo nos ven los empresarios, aquellos de afuera, porque se habla, por un lado, de la falta de previsibilidad a la hora de alguien que venga a invertir a nuestro país desde hace muchos años. Por más que en el gobierno de Mauricio Macri se decía que iban a venir, que quieren venir, la concreto es que pocos vinieron. En este gobierno de Alberto Fernández son varias las empresas que se están yendo también. Entonces, realmente, ¿cuál es la visión del exterior, del empresariado del exterior para con el mercado argentino? Yo creo que coincide bastante con la que tenemos nosotros mismos como argentinos y argentinas. Afuera se nos ve como un país que tiene un montón de atributos y oportunidades y cuestiones sobre las cuales crecer y una, digamos, y una falta de previsibilidad y una imposibilidad de lograr un sendero constante de crecimiento y de consenso y de acuerdo respecto de las políticas públicas. Lo mismo que nos pasa a nosotros mirándonos, le pasa al de afuera cuando nos mira. Pero yo quiero que la gente se quede con esta idea de que la Argentina no está condenada al fracaso. Yo no me estaría metiendo en esto si no creyera que la Argentina puede estar mejor. Y creo que lo que tenemos que hacer es, con nuestro voto en estas elecciones, darle un mensaje a la política. Y ese mensaje a la política se le da con una alternativa distinta a los dos polos políticos que vienen gobernando la Argentina. Y la última tiene que ver con, imagino, con esto que vos recién mencionaste, ese tiempo que estuviste fuera de la empresa, que realizaste otras actividades. ¿El ser escritora y el editar Rompimos el Cristal fue una de ellas? Sí, eso lo hice mientras trabajaba, fue una actividad en paralelo, muy interesante. Escribí un libro que es un conversatorio en realidad con 18 mujeres que las elegí porque ellas se destacaron en distintos ámbitos. Hay mujeres que vienen del mundo de la ciencia, de las empresas, del arte, de la política también. Y bueno, compartí con ellas unas charlas y hice este conversatorio que un poco cuenta. Y lo interesante es que además de venir de distintos sectores de actividad, son también mujeres de distintos puntos del país. Entrevisté a una jujeña, a una cordobesa, a una santafesina. Recorrí un poco el país y fui a buscar esas mujeres que se desempeñan en distintos lugares para mostrar de alguna manera que lo que nos pasa a las mujeres cuando queremos liderar, triunfar, hacer cosas en mundos muy masculinos a veces, bueno, son los mismos obstáculos en distintos lados del país, ¿no? Y es lindo el libro porque más allá de mostrar esos obstáculos, también lo que muestra es la resiliencia, la capacidad para salir adelante. Y yo aprendí mucho escuchándolas, porque uno a veces no se hace estas preguntas de, ¿no?, cuáles fueron sus, dónde apretó el zapato, dónde le costó, cuáles fueron las piedras que encontró en el camino. Y haciéndole esa pregunta a otras mujeres que tienen sus propias trayectorias, yo creo mucho más importantes que las mías, uno también aprende de sí mismo. Así que para aquel que quiera
aprender un poco más y ponerse los lentes violetas, como se dice ahora, del feminismo, feminismo en el mejor sentido posible, el feminismo de la igualdad de oportunidades. Este es un libro lindo porque tiene las voces de 18 mujeres muy potentes. ¿Hay baño ahora en el piso de la presidencia de la Unión Industrial Argentina? ¿Hay baño para mujeres? Sí, lo hay. De hecho, hicimos algo mucho más inteligente que poner un baño para mujeres. Transformamos el baño de varones en un baño unisex. Así que ahora es bien inclusivo el baño. Perfecto. Carolina Castro, muchísimas gracias por este contacto con Zona Cero. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta muy pronto. La escucharon, sí. Carolina Castro, precandidata a diputada nacional por el espacio de Florencio Randazzo. Vamos por vos, que acá está representado por Martín Banchero. Vamos a la primera pausa en este Zona Cero y ya continuamos.